Saludos a todos, estamos en el día 45. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído, día 45, 1 de 2. Segunda parte, segunda sección, capítulo tercero. Puntos 1541 al punto 1556. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Punto 1541. No obstante, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del misterio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino, la Iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, has establecido las reglas de la Iglesia, registe desde el principio un pueblo santo, descendiente de Abraham, y le diste reyes y sacerdotes que cuidaran el servicio de tu santuario. Punto 1542. En la ordenación de presbíteros la Iglesia ora. Señor, Padre Santo, en la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos los grandes del sacerdocio, los grados del sacerdocio. Cuando a los sumos sacerdotes elegidos para regir el pueblo, les diste compañeros de menor orden y dignidad para que les ayudaran como colaboradores. Multiplicaste el espíritu de Moisés comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso. Así también transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre. Punto 1543. Y en la oración consecratoria para la ordenación de diáconos, la Iglesia confiesa: Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la Iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habían elegido a los hijos de Levi para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. Punto 1544. El único sacerdocio de Cristo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. Punto 1545. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo, se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. 2 modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Punto 1546. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal.
Los fieles ejercen un sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Punto 1547. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. In persona Christi Capituis. Punto 1548. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo, quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote. Cristo Jesús, sí, ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida. Goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo a quien representa. Cristo es fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Punto 1549. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es imagen viva de Dios Padre. Punto 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Punto 1551. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado, que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él.
En nombre de toda la Iglesia. Punto 1552. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, ante la asamblea de los fieles. Actúa también en nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. Punto 1553. En nombre de toda la Iglesia. Expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su Iglesia. Es toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece por Él, con Él y en la unidad del Espíritu Santo, a Dios Padre, todo el cuerpo, cabeza y miembros, ora y se ofrece, y por eso quienes en este cuerpo son específicamente sus miembros, son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la Iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo. 3. Los 3 grados del sacramento del orden. Punto 1554. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconocen que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado y el grado de servicio diaconado son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesús, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como al Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Punto 1555. Entre los diversos ministerios que existen en la Iglesia ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio son los transmisores de la semilla apostólica. Punto 1556. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Hasta aquí el punto 1556. Continuaremos con el punto 1557 en el próximo video. Gracias.